Esta historia comienza por allá en el 2015 en Argentina, que por cierto, saludos a todas las personas que me ven de Argentina, les mando un beso. Bueno, esta historia comienza allá en Argentina en el 2015, cuando, mira, yo te voy a decir la verdad porque aquí yo no vengo a hacerme la santa, yo era una cucaracha, o sea, yo andaba con muchos chavos, yo era muy voladita, pues yo andaba de que con uno y que con otro, y a mí no me importaba, hermana, las cosas como son. Yo aquí no voy a decirte, ay, yo era muy fiel, no, la verdad es que yo sí agarré una temporada donde yo andaba con uno y con otro, y en ese momento pues a mí no me importaba tener una relación seria. A mi hermana la verdad es que me aumentaba el ego y el autoestima y me encantaba que los chavos se pelearan por mí. Ay no, hermana, yo mira, feliz de la vida, que todos se pelearan, que todos querían conmigo, que yo, ay, no, o sea, yo la verdad es que me encantaba esa vida, no te voy a negar, y precisamente por esta situación yo no tenía amigas, o sea, yo tenía más amigos que amigas, porque precisamente por esto, porque yo tenía muy mala fama, pero para ser honesta, me lo merecía no tener amigas, porque como te digo, yo era una cucaracha, era una cucarachita por ahí, y yo le quitaba los novios a mis amigas, o si ellas me decían, ay, me gusta este, yo se lo quitaba, o sea, de verdad que yo, y lo peor es que en ese momento mi ego, mi orgullo, yo me sentía orgullosísima de la persona que era, a pesar de que pues realmente pues no era una buena persona. Pero hermana, el destino quiso darme una probadita de mi propio jarabe, porque la verdad es que yo me estaba pasando mucho con mis amistades, y pues eso de andar con uno y con otro ilusionándolos a todos, pues como que la vida dijo, ahora mija, te toca porque tú ya te has portado muy mal, y mira hermana, tarde o temprano el karma siempre llega. Entonces lo que uno hace, ya sea bueno o malo, siempre se nos regresa. Para ese momento yo solamente tenía una amiga que le vamos a poner Alejandra. Alejandra era mi única amiga mujer, porque te digo que pues nadie se quería juntar conmigo porque yo les quitaba los novios. Y Alejandra pues era igual que yo. Era una baja novios, andaba con uno y con otro, y pues éramos iguales, la verdad. La diferencia entre Alejandra y yo es que Alejandra era más brava. O sea, si ella decía, a mí me gusta en vez de ella esperarse a que el chavo le llegara, no, ella llegaba con él y lo confrontaba y lo ligaba. Yo no, hermana. La diferencia entre ella y yo era que pues conmigo llegaban, la verdad, lo que sea de cada quien. Total que un día Alejandra me dice, oye amiga, ¿me puedes acompañar con un muchacho? Porque me le quiero declarar y quiero declararle mi amor y quiero decirle que me gusta. Y yo, sí, vamos hermana, pues ya iba yo sin hacer preguntas de que, ay, ¿quién es? No, ya, yo te acompaño. Total que ya íbamos con este sujeto y llegamos, hermana, y yo no sé cómo explicarte que en cuanto entro y veo a este muchacho, volteo, hermana, una cosa guapísima. O sea, yo en cuanto vi el muchacho, o sea, al muchacho el que se le iba a declarar a Alejandra, yo me enamoré a primera vista. Hermana, pues yo me esperé ahí, obviamente no dije nada, ¿verdad? Porque a pesar de que mi amiga y yo éramos iguales, pues yo dije, bueno, pues también no me voy a ver tan mala onda tirándole la onda al chavo al que le va a declarar su amor. A este chavo le vamos a poner el cucaracho de esta historia. Total que mi amiga ya le dice, oye, me gustas, no sé qué, quiero andar contigo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y el muchacho, el cucaracho, le dice, no, pues es que a mí tú no me gustas. Y yo así como que... Y mi amiga, no, pero es que, o sea, mi amiga le rogaba. Dato curioso, hermana, que no se te olvide esta información. Para esto, a mi amiga Alejandra le habían dicho, oye, aguas con el cucaracho porque tiene fama y se rumora por ahí que al cucaracho le gustan los hombres, nada más para que... Y pues mi amiga obviamente no hizo caso, dije, claro que no, jamás en la vida, este hombre está guapísimo, claro que le gustan las mujeres, eso me decía mi amiga, ¿no? Pues yo ahí estaba, hermana, mi amiga Alejandra bien rogona con el muchacho, porque pues sí, la verdad estaba muy guapo, era el hombre más guapo que yo había visto. Y la verdad es que yo no lo había visto nunca, o sea, como que no habíamos coincidido a pesar de que nuestro círculo social era el mismo. Pero para esto, pues yo cuando lo vi dije, pues, ¿qué hago si me enamoré? Ya me enamoré. Total que ya, pues mi amiga, después de un rato de insistirle, porque esa era la diferencia entre ella y yo en ese momento, yo no le insistía ni le rogaba a nadie, hermana. Yo, mira, traía a todos aquí comiendo de mi mano, yo no tenía que rogarle a nadie. Y mi amiga, pues sí, de cada quien. Total que a los días, pasan unos días de esta situación y me llega una solicitud a mi Facebook y me meto y veo y resulta que era el cucaracho. Y yo como que, bueno, pues ya lo acepté, dije, pues ¿qué tiene de malo? Obviamente, como te digo y te repito, a mí se me hacía súper guapo y pues sí medio me emocioné que me haya mandado solicitud, ¿no? Lo acepto, me manda mensaje, se presenta, hola, mucho gusto, no sé qué, y yo como que, hola. Entre plática y plática, que me confiesa, hermana, oye, ¿sabes por qué aquel día rechacé a tu amiga Alejandra? Y yo, no, pues ni idea por qué. Pues es que a mí la que me gusta eres tú.
Y yo, hermana, yo re emocionada, re feliz, re contenta de lo que este cucaracho me había confesado. Sí, hermana, como te comenté desde el primer momento de esta historia, yo siempre fui una chava muy volada de que andaba con uno y con otro, pero desde que yo empecé a hablar con este cucaracho, yo perdí el interés, mira, por todo el mundo. Yo le empecé a ser fiel a este cucaracho a pesar de que todavía no éramos novios. Yo ya no existía nadie en mi vida, ni en mi corazón, ni en mi cabeza más que este cucaracho. Pero para esto yo sí fui a hablar con esta Alejandra y le dije, oye, pues, o sea, yo sé que, pues ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, ¿verdad? Pero pues quería pedirte y decirte que pues ya estoy saliendo con este chavo. Y mi amiga, ay, no, ni te preocupes, yo ya traigo a otro. Que sean felices, que les vaya muy bien. Y yo dije, bueno, hermana, ya una vez sabiendo que mi amiga no se va a enojar, pues ya ahora sí puedo andar con él. Bueno, hermana, pues ya yo empecé a salir bien con este chavo, empezamos a andar. Yo estaba perdidamente enamorada, enamoradísima del cucaracho. Lo que jamás en la vida, yo nunca era de que, ay, me gusta. No, o sea, a mí me gustaban todos. Yo no tenía preferencia de amorío con alguien, mi corazón. No, yo a este hombre ya lo tenía, mira, bien clavado, así como una daga en una piedra, porque a mí me encantaba ese muchacho. Pero a los 2 meses de relación, el cucaracho salió a flote y demostró ser el patán que realmente era, hermana. Me humillaba, me comparaba con otras chavas, me hacía sentir fea, me decía, ay, ve a la estética, píntate el pelo de rubia, porque a mí me gustan las rubias, o sea, tú no me gustas. Ay, no, mira, esa chava sí está guapa y tú no, mira el cuerpo. O sea, hermana, se la pasaba humillándome, tratándome mal, comparándome. Ay, no, hermana, humillación tras humillación. Deja tú de eso, los rumores comenzaban que pues este cucaracho ya me estaba engañando con otra chava, que a esta chava le vamos a poner Rubí. Me estaba engañando con una tal Rubí, y Rubí sí era rubia, ojos verdes, y pues yo era morenita, ojos claros, pero pues no era como supuestamente a él le gustaban, porque él me decía que le gustaban puras rubias y no sé qué, y por eso quería y me obligaba a que yo me pintara el cabello. Bueno, eso quiso intentar obligarme, pero no pudo. Hermana, entonces yo en esos momentos me sentía la mujer más fea del mundo. O sea, yo de tener una autoestima y el ego de acá en el piso 55, me lo bajó, pero a la planta baja este hombre, con todas las humillaciones y las comparaciones que me hacía. Y yo me sentía mal y yo decía, no, pero es que ¿por qué? O sea, ¿por qué si yo nunca había sido así? ¿Por qué me estoy... O sea, ¿por qué me está pasando esto? ¿Sí me entiendes? Pero hermana, pues en algún momento me tenía que regresar todo lo que yo había hecho. Hermana, pues él me negaba todo, me decía, claro que yo no ando con Rubí, y siempre me lo negaba y me lo negaba y me lo negaba, y yo le creía. Pero cuando estábamos juntos y ella pasaba, no, se iba corriendo, me soltaba la mano y se iba corriendo con ella y platicaban y no sé qué. Y yo así como de que, no, hermana, me sentía muy mal. Yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, y mis amigos y amigos del cucaracho me decían, es que regresa a ser la de antes no sufrías, antes no llorabas, ya no seas así, ya no le demuestres tanto amor. No, hermana, yo es que no puedo, porque yo estaba perdidamente enamorada del cucaracho. Las humillaciones del cucaracho eran constantes. Se burlaba de mí, y también Rubí se burlaba de mí porque pues el cucaracho me engañaba con ella, entonces pues se burlaban y todo, ¿no? Hasta que un día me cansé y dije, ya basta, y basta ya no puedo seguir con este hombre, me está lastimando mucho, me está humillando mucho, y mi autoestima ya, o sea, ya más pisoteado no puede estar. Así que tomé la decisión y lo dejé. Y él, así por mensaje, y él súper ardido que me marca y me dice, pues nada más para decirte y confirmarte que efectivamente sí te he estado engañando con Rubí. Y yo así como, hermana, de verdad lloré mar de lágrimas. Yo, como te digo, cuando me dijo que efectivamente, o sea, yo ya sabía, ¿no? Inconscientemente ya sabía que sí me estaba engañando, pero yo me hacía mensa, me hacía la tonta porque no lo podía dejar. Pero cuando de su boca, de sus palabras salió que sí me estaba engañando con Rubí, pues obviamente yo me sentí muy mal, porque pues ya era como que la gota que derramó el vaso, que me lo confirmara él. Y pues yo lloré mucho, pero dije, a ver, me miré al espejo y dije, esta yo no soy. Yo no soy esta. Yo cuando en mi vida le había rogado y llorado a alguien, o sea, ya, como dice Teresa, entre ser y no ser yo soy yo, ya basta, ya no puedo seguir así. Y dije, ¿sabes qué, cucaracho? Acabas de despertar al demonio que llevo dentro, porque esto que me hiciste no se va a quedar así.
Pues ya, hermana, dije, al día siguiente me puse guapísima, me arreglé hermosa y empecé a coquetear con todos los chicos, como era antes, así que no me importaba. Obviamente enfrente del cucaracho, para que se diera cuenta, él me decía, eres una tal por cual, ¿cómo puede ser posible que ya te hayas olvidado de nuestra relación y que ya andes coqueteando con otros? Y yo, ¡ay! Ahora resulta que yo soy la mala del cuento, cuando él me estaba engañando y yo estaba haciendo las cosas bien, y ahora que ya estamos solteros, porque ya estoy soltera, no le puedo tirar la onda y ser la misma de antes. Rúmbale. Entonces yo ya estaba así de que mi papel, empoderada, coqueteándole a todos, no sé qué. Y en eso, hermana, que se vuelve así como muy compulsivo el cucaracho y me empieza a marcar y a marcar y a marcar y a marcar. Yo no le contestaba, pero de verdad así de que contéstame, así súper ardido y enojado. Y en eso me marcan de otro número de teléfono y dije, ay, pues sabe, por curiosa contesto y resulta que era el hermano del cucaracho, que al hermano del cucaracho le vamos a poner Alonso. Pues resulta que el cucaracho le dijo a su hermano Alonso que por favor lo ayudara a que yo regresara con él. Total, que yo platicando con Alonso, el hermano del cucaracho, me dijo, oye, ¿sabes qué? Perdona a mi hermano, dale otra oportunidad. Pero el hermano no sabía todo lo que su hermano el cucaracho me había hecho. Entonces yo le dije a Alonso, a ver, güey, te voy a contar todo lo que pasó, porque al parecer la historia y la versión que tú tienes no es la verdadera. Entonces ya le dije, no, mira, tu hermano fue un patán, así, me humillaba, me comparaba, me ofendía, me engañó. Y el hermano pues no sabía todo eso y me dijo, oye, ¿sabes qué? Perdóname, yo no sabía todo lo que me estás contando. Obviamente mi hermano, el cucaracho, nunca me dijo eso, pero te propongo algo. Si tú le das una oportunidad a mi hermano, el cucaracho, yo me comprometo a que él cambie, a que él te respete. Y yo dije, bueno, lo voy a pensar y yo luego te aviso. ¿Caíste? Total, que dije, lo voy a perdonar, pero, o sea, voy a regresar con él, pero para vengarme. Y así fue. Pa' pronto, rápido le dije, ok, vamos a regresar. No, hermana, yo, mira, andaba con uno y con otro, le ponía los cuernos. Es más, hasta lo engañé con personas que a él le caían mal. O sea, sus enemigos, yo con ellos me besaba. Y el cucaracho, pues ni en cuenta, pero los demás sí sabían. Pero yo, mira, yo me sentía feliz, orgullosa de que dije, bueno, me pusiste los cuernos, pues ahora sigo yo. Porque mi única intención de haber regresado con él era vengarme. Pero para mi sorpresa, el cucaracho en esta ocasión, hermana, cambió radicalmente. O sea, tuvo un cambio muy grande. Ya me presumía, subía fotos conmigo, le dejó de hablar a muchas chavas, era súper lindo, me llenaba de detalles, chocolates, flores, no sé qué, peluches. Y yo, aunque sí me sentí mal un poco, dije, seguiré con mi venganza. Así que para finalizar mi venganza, hermana, había un chavo que el cucaracho odiaba. Era como su archienemigo. Y dije, esto va a ser ya lo último de mi venganza, ¿no? Total, que enfrente de todos los amigos del cucaracho, enfrente de todos los amigos en común que teníamos, que me agarro al archienemigo del cucaracho y que me lo empiezo a besar con toda la intención de que todos fueran con el chisme, con el cucaracho, y decirle a él que yo me había besado con su enemigo, ¿no? Pues así fue, hermana, pa' pronto todos le fueron a chismear. Y ándale, que el cucaracho se enoja, va y me busca y me empieza a maltratar enfrente de todos, a jalarme el cabello, horrible, así enfrente de la gente. Un amigo se metió, se pelearon pues por defenderme y me gritaba que eres una tal por cual y no sé qué, así enfrente de todos. Hermana, cállate los ojos, que para eso le empieza a dar un ataque de epilepsia. Y yo como que, porque yo no sabía que él padecía de eso, pues se fue al hospital, pero gracias al cielo se recuperó. Ay, hermana, pues aquí viene lo peor de la historia, porque resulta que el cucaracho me dijo, yo también me voy a vengar de todo lo que me hiciste. Unos días después, el cucaracho publicó un video que yo me había dejado grabar, ya sabes, haciendo qué con él, y lo compartió con toda la escuela, con todos mis compañeros, con todos mis amigos. Todo el mundo traía ese video en su celular. Yo me sentí la peor. Pero espérate, en ese video, a pesar de que yo estaba con el cucaracho, no se ve la cara de él, solo mi cara. Entonces él empezó a decir que yo estaba en ese video con otro hombre. ¿Te imaginas la vergüenza que yo sentía? Hermana, por semanas no fui a la escuela, no comía, no me bañaba, no salía. Caí en una depresión horrible, hermana. En ese tiempo, en esa etapa horrible que viví porque se difundió ese video, el hermano del cucaracho, Alonso, me marcaba y me decía, oye, yo estoy contigo. Él me apoyaba y se puso de mi lado, me dijo, oye, quiero pedirte perdón en nombre de mi hermano.
Mi hermano es así, me empezó a platicar, mi hermano es así porque tiene mucho resentimiento en contra de las mujeres, porque resulta que su mamá hermana los había abandonado desde chiquitos porque había engañado a su papá. Entonces el cucaracho desde muy chiquito odia a las mujeres y entonces cada mujer que se encuentra en su camino pues la trata así. O sea, este hombre, el cucaracho, estaba tan, ¿cómo te puedo explicar? Obsesionado por vengarse, que le pagaba a otras chavas para que me cortaran el pelo, para que me robaran, para que me golpearan. O sea, horrible. Las chavas, gracias a Dios, llegaban y me decían, oye, ¿sabes qué? El cucaracho me ofreció dinero para esto, y pues no me hacían nada. Pero este chavo, el cucaracho, se obsesionó con hacerme sufrir la vida de cuadritos. Prepárate para este final inesperado, porque gracias al hermano, Alonso, el hermano del cucaracho, pues él estuvo conmigo en todo este proceso difícil, me apoyó, empezamos a salir y empezamos a ser novios. Actualmente sigo con él, hermana. Estamos comprometidos, por cierto. Y recuerdas que te platiqué que se rumoraba por ahí que el cucaracho le gustaban los hombres. Pues actualmente el cucaracho, mi ex cucaracho, vive con su novio, con su pareja. Y sí, efectivamente siempre le gustaron los hombres. Y ese resentimiento que tiene contra las mujeres es real. Al cucaracho le quiero decir que le perdono todo el sufrimiento que me hizo pasar. No te voy a negar que me dolió bastante todo lo que me hizo. No te voy a negar que sufrí mucho. Pero también le agradezco porque gracias a él conocí a mi prometido, a su hermano Alonso. Pero hermana, yo también creo que el karma llegó a cobrarme factura para enseñarme que yo tampoco debía de ser una cucaracha.